Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, a hermanos, amigos, todos los que en esta ocasión puedan estar con nosotros en esta transmisión. Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad de poder llegar con ustedes para tener este momento de meditación en la Biblia. Estamos en Semana Santa y estamos considerando lo que aconteció después de la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Y hoy vamos a mirar el tema que tiene que ver con lo que Jesús hace en el templo y también lo que el Señor Jesucristo le dice a una higuera. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, donde se nos habla de este acto de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 12 en adelante. Dice así la Escritura: el día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. El versículo 15: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie entrase y nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. El tema de hoy es purificando el templo. Así hemos titulado este tema, y oraremos para pedir a Dios que nos dé su inspiración. Dios del cielo todopoderoso, estamos ante ti para pedir inspiración divina, para pedir que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestros corazones. Te ruego que bendiga la vida de aquellos que nos están escuchando en este momento a través de esta transmisión. Bendice sus familias, sus hogares. Señor, bendice su economía, bendice su salud. Guárdanos de todo mal. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pues después de haber hecho esta oración, entonces entramos en la meditación de la palabra del Señor. Tenemos aquí en la palabra del Señor que esto que está citando, en este caso el evangelista Marcos, es algo que ya se había mencionado en el libro del profeta Isaías. En el libro del profeta Isaías, ahí menciona el profeta cómo el templo del Señor, la casa de oración, sería casa de oración para todas las naciones. Esto se encuentra en Isaías 56:7. Pero al seguir la narración que nos hace San Marcos, y nos dice que el día siguiente por la mañana, que ellos se dirigían hacia Jerusalén, viniendo de Betania, estaba una higuera, y que Jesús sintió hambre y sintió la necesidad de comer algo, y se acercó a una higuera que estaba por donde ellos iban caminando. Y esa higuera, que es un árbol muy característico de aquellas zonas, es un árbol que tiene una madera lechosa, no es un árbol muy, muy alto, pero puede tener mucho follaje. Es un árbol que su fruto es muy delicioso, los higos. Es un árbol también que abriga a la gente, que es buscado, ¿verdad? En las zonas donde hace calor, es buscado porque tiene una sombra frondosa y se puede
amparar del sol. También la higuera tiene como una de sus características que se da en climas templados, pero puede crecer en diferentes lugares, aún en zonas rocosas puede crecer. O sea que es un árbol muy vigoroso, pudiéramos decir, o resistente, y que se puede dar en diferentes condiciones. Fue a una higuera a la que se acercó el Señor Jesucristo, y se miraba que la higuera tenía follaje, estaba muy llena de follaje. Y aquí nos dice San Marcos que se acercó para ver si quizás encontrara algo que comer. Ese es el propósito con el que se acerca el Señor Jesucristo. Y vemos que la higuera no tenía fruto, no era el tiempo de que la higuera tuviera fruto, y Jesús da una palabra fuerte acerca de la higuera. Hay que recordar que lo que sucedió el día anterior, la entrada a Jerusalén, hay que recordar el ministerio que nuestro Señor Jesucristo estaba desarrollando años atrás. Hay que recordar la actitud de la religión oficial, hay que recordar la actitud de los intelectuales, de los doctos en la ley. Hay que recordar cómo se comportaron ellos con Jesús, cómo se enfrentó con ellos, cómo fue perseguido por ellos, cómo fue ignorado y cómo fue por muchos rechazada su predicación del reino, aún viendo las grandes señales y viendo los grandes prodigios que hacía Jesús. Y aún así muchos endurecían su corazón y cuestionaban, y no les era permitido, sus mismos razonamientos no les permitían aceptar que era el Cristo, que era el Hijo de Dios, y lo rechazaron. Esa higuera tipifica, en mucha medida tipifica al pueblo de Israel. Tipifica a una nación a la que Jesús viene a buscar fruto y no encuentra fruto. Tipifica la vida también de nosotros, los seres humanos, donde va a llegar el día que vamos a ser examinados, va a llegar el día que vamos a ser evaluados, y vamos a tener que dar cuentas de los dones que nos dieron, de los dones que se nos dio, de los talentos que hemos recibido. Vamos a tener que dar cuenta de la administración, la mayordomía que nosotros ejercimos sobre todo lo que se puso en nuestras manos para que nosotros lo administráramos. De lo bueno y de lo malo daremos cuentas. La higuera fue evaluada en aquel momento, y el Señor trajo una palabra muy fuerte sobre aquella higuera. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Eso fue lo que el Señor Jesucristo le expresó a la higuera. Una palabra de autoridad, una declaración de sentencia sobre la higuera, una declaración de juicio sobre la higuera. Muchas gentes procuran argumentar y apelar solamente a la parte bondadosa, solamente apelar a la misericordia, solamente apelar al amor de Dios, y que el Señor tiene que, porque es amor, tiene que dispensar todos los errores, tiene que dispensar toda situación, y que como Él, siendo un Dios de amor, va a traer juicio. Y es que el Señor, en su justicia, cuando Él juzgue las cosas, esto lo hará porque ya antes dio oportunidad, porque ya antes dio una puerta de salida. Esto lo hará ya cuando antes el Señor
puso un puente para que pudiéramos librar aquel abismo. Esto lo hará porque ya para ese momento se agotaron los recursos de misericordia, se agotaron los recursos de amor, porque se agotaron los recursos de oportunidad. Y Él tendrá todo el derecho de hacer conforme a su amor y conforme a su justicia y su soberanía, puesto que Él es el Dios dueño de todas las cosas. Después de este acontecimiento que se ve con la higuera, pudiéramos pensar que ya denota en el carácter del Señor el estado de humor de ese día que el Señor está manifestando. No hay tolerancia para la higuera. Hay una actitud de firmeza, hay una actitud de resiedumbre del Señor con respecto a la declaración que le hace a la higuera. Pero ahora, cuando se acerca al templo, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Bueno, llega Jesús al templo y hay que imaginar por un momento en qué lugar estaba el Señor. El templo se dice que la explanada, el terreno dedicado a esa área para el templo abarcaba 13, como se me escapa el nombre ahorita, hectáreas, 13.5 hectáreas abarcaba toda esa zona. Aunque ya el templo en sí era un poco menos la cantidad de espacio. Y el templo tenía el atrio de los gentiles, tenía el atrio para las mujeres, luego estaba el atrio para los judíos y después estaba el atrio del altar donde estaban los sacerdotes, donde oficiaban los sacerdotes, y más dentro se encontraba ya el lugar dedicado a donde estaría el arca del pacto, el lugar santo y el lugar santísimo. Y ese lugar, en esa fecha, lo que estaba congestionado era la parte externa, principalmente el atrio de los gentiles, puesto que había gente de todos los lugares, peregrinos que venían de diferentes lugares a ofrecer sus sacrificios. Había gentiles y había judíos que venían, y entonces para facilitar la adoración se había convertido aquello ya en una especie de lugar de intercambio de mercancías, porque los que venían tenían que presentar holocaustos, y los holocaustos deberían de ser de animales perfectos. Entonces algunos pudieran traer un animal para sacrificarlo desde su aldea, pero podrían correr el riesgo de que no fuera autorizado, porque había personas dedicadas a examinar que aquello que se fuera a ofrecer estuviera completamente perfecto y que llenara todos los requisitos de las reglas que ellos tenían para que aquel animal calificara para ser una víctima para el sacrificio. Así que lo que se vendía ahí en los atrios del templo llenaba los requisitos. Otra de las cosas que sucedía es que los que venían de diferentes países y que venían con otras monedas tenían que intercambiar sus monedas por monedas locales que fueran válidas para hacer las compras que ellos necesitaban. Y algunos de los cambistas en el intercambio de monedas se quedaban con una ganancia sustancial de ese trueque. Eso era considerado
era considerado en muchos casos un fraude que se estaba haciendo en ese manejo de las monedas. También en el precio que se le ponía a lo que se ofrecía allí, a los palomos que se sacrificaban, a los corderos que se sacrificaban, etcétera. Todo eso que era vendido ahí. Por eso la Biblia nos dice que cuando entró Jesús al templo, ¿verdad?, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, a ambos, a los vendedores y a los compradores, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y aquí viene la declaración del Señor. La declaración del Señor es: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Esta es la expresión del Señor. Y hay un evangelista que dice que el celo por la casa del Señor llenó su corazón. Y aquí se mostró un Jesús airado, enojado. Aquí se mira a un Jesús que no soporta, no tolera lo que está sucediendo ahí, y que al ver a que la gente estaba comerciando, volcó las mesas, tiró todo y los corrió, los sacó, y lo hizo imponiendo tal autoridad que la gente tenía temor a enfrentarlo. Imaginemos la fuerza que el Señor manifestó en ese momento. Imaginemos la autoridad que el Señor Jesús manifestó en ese momento de no tolerar nada. También nos dice que con unas cuerdas hizo un azote y los azotaba. Entonces quiere decir que el Señor no estaba consintiendo ninguna de las cosas incorrectas, porque aquel lugar era casa de oración. Había mucho bullicio, hacían el hablar, el regatear, y con tanta multitud comprando y vendiendo y diciendo en diferentes idiomas, etcétera, y traduciendo, etcétera. Toda aquella algarabía colmó la paciencia del Señor, de tal manera que les dijo: basta, no más esto. Esta es casa de oración. Está diciendo: este es un lugar para orar, este es un lugar para meditar, esto es un lugar para clamar a Dios, este es un lugar para buscar el rostro de Dios, es un lugar consagrado, dedicado a la presencia de Dios, es un lugar en el que tenemos que buscar de Dios. Y ustedes no se lo permiten. Aparte de eso, abusan de la persona sencilla, humilde. Abusan de aquellos que vienen con todo su corazón a adorar. Y esto es un impedimento, una traba, es un atraco en contra de ellos, estorbándoles para que ellos puedan acercarse a la misericordia de Dios, para que ellos busquen el rostro de Dios. Entonces el Señor está haciendo una purificación. Purificar es devolver a algo, a un cuerpo o al agua, etcétera, su pureza. Es eliminar la imperfección o lo extraño para que aquello recupere su esencia. Y Jesús quería que el templo recuperara su esencia, que era un lugar de encuentro con Dios, que era un lugar de adoración, que era un lugar para darle reconocimiento a Dios. Ahora quiero acercarme a el templo que el Señor purifica en estos días. La Escritura dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Señor quiere que el corazón de cada persona, la vida de cada persona, el cuerpo de cada persona sea un templo donde habite el Espíritu de Dios. Pero para que el Señor habite por su Espíritu en ese hombre, en esa mujer, necesita purificación.
necesita de esa vida salir todo lo extraño, necesita salir todo engaño, toda malicia, necesita ser liberado, purificado de toda influencia oscura. Ese templo, el Señor también lo quiere purificar. El Señor quiere purificar tu alma, el Señor quiere purificar tu corazón. Si eres creyente, el Señor quiere purificarte. Si te estás acercando a las cosas de Dios, el Señor quiere purificarte. Él quiere purificar tu espíritu. Él quiere que entres en comunión con Dios. Él quiere borrar todos los pecados. Él quiere quitar toda culpabilidad. Él quiere quitar todo lo que te separa de Dios. Si hay idolatría, si en ese corazón hay malicia, si ese corazón está lleno de superstición, de creencias en los que hay invocación a los espíritus inmundos, si ese corazón está lleno de malicia, de deseos insanos, el Señor quiere purificar ese corazón para que ahí pueda estar la presencia del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no quiere convivir con la impureza. Necesita ese lugar estar limpio, y lo único que puede limpiar ese corazón es cuando aquel corazón está arrepentido. Entonces actúa la poderosa sangre de Jesucristo para limpiar de todo pecado, limpiar de toda maldad y regresarnos a la comunión con Dios, regresarnos a tener relación con Dios, a sentirnos escuchados, a sentirnos aceptados. Se borra la culpa, la conciencia se libera, el espíritu se libera, y aquel corazón se convierte en un templo dedicado a Dios. Esto es lo que podemos ejemplificar acerca de la purificación que Jesucristo hace del templo. Pero pudiéramos pensar también que estamos ahorita en un proceso también de purificación de las conciencias. La situación que se está viviendo nos está haciendo reflexionar, nos está enfrentando con nosotros mismos, nos está llevando a meditar sobre cómo han sido nuestros pasos, nos está haciendo pensar qué tenemos que corregir, está haciendo pensar a los gobiernos, está haciendo reflexionar a los dueños de las grandes riquezas, está haciendo pensar a toda la humanidad sobre lo temporal que somos sobre la tierra, lo frágil que son las estructuras que se pudieran considerar muy sólidas y muy firmes. Hay necesidad de purificación. Esta es una oportunidad de reconocer lo que no se está haciendo bien. Y tendrán muchos la oportunidad de volver su rostro hacia Dios. Todos aquellos corazones nobles, todos aquellos corazones de fe, todos aquellos corazones que sienten hambre y sed de justicia, todos aquellos corazones que pueden reconocer que hay un Dios creador de todas las cosas. Tenemos todos la oportunidad de volvernos hacia Dios, de volvernos al autor y consumador de la fe, regresarnos a Dios. Y entonces tenemos en la palabra del Señor que nuestro Señor Jesús nos muestra esa firmeza, nos muestra esa determinación. Y eso nos recuerda que llegará el día en que compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Así está escrito en la palabra del Señor, que tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, que tendremos que dar cuentas de todo lo que hicimos, ya sea bueno o sea malo. Y ahorita todavía estamos en oportunidad de reconocer, estamos en oportunidad de
reconciliación, estamos en oportunidad de regresarnos hacia Dios. El Señor llegó al templo y así como no hubo tolerancia para la higuera, y así como el Señor se portó firme con aquellos que estaban contaminando al templo, sacando al templo de su esencia, y el Señor no permitía que nadie cruzara, que nadie llevara ningún objeto en las manos. Así como Él pudo imponer su autoridad, el Señor traerá también su autoridad. El Señor también va a imponer su autoridad sobre todas las cosas y sobre todas las naciones. Así que, amados hermanos, estamos llegando al final de este momento. Estamos agradeciendo a Dios la oportunidad que nos ha dado. Estamos reconociendo su bondad y su misericordia, y el día de mañana vamos a tener el sermón que va a hablar precisamente lo que corresponde al día martes de la Semana Santa. Esperemos que estén con nosotros y que nos den un tiempo y que podamos estar juntos para meditar en la palabra de Dios. Oremos para pedir a Dios que nos bendiga. Dios Todopoderoso, que esto que se ha predicado, Señor, esto que se ha dicho, que haya alguien que lo reciba, que pueda haber alguien que pueda ser fortalecido en la fe, que pueda haber alguien que pueda ser, Señor, también lleno de confianza y también de conciencia de cómo acercarnos a ti, que nos afirmemos en el camino, Señor, de la salvación. Te ruego por cada uno de los hermanos y de los amigos que han estado escuchando, que han estado con nosotros. Te pido, Señor, bendición para sus vidas. Llénalos, Señor, de confianza, que ellos puedan tener este momento espiritual, este momento de comunión, este momento de reflexión en tu palabra. Sé propicio, Señor, en tu misericordia, y derrama tu gracia divina en los corazones. Bendice, Señor, cada hogar. Bendice, Dios mío, cada familia. Te pido, Señor, por los que están enfermos, en el nombre de Jesús, que les dé la sanidad. Dios mío, a todos los que están enfermos en los diferentes lugares, por los médicos, las enfermeras, te pedimos, Señor, por todos aquellos que están luchando, Señor, por traer salud, por traer el bienestar a los enfermos. Cuídalos, Señor. Libra, Señor, a las familias de contagio, que podamos ser obedientes a las instrucciones, que nos guardemos en nuestros hogares y que tú, Señor, intervengas en favor de todos, Padre, para que esta contingencia pase, Señor, en el nombre de Jesús, conforme a tu plan, Señor, conforme a tus designios y a tus propósitos. Señor, glorifícate siempre, Señor, que tu mano poderosa se manifieste en cada vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Me despido de ustedes deseando que puedan seguir adorando al Señor en sus hogares, en sus vidas, y teniendo también bendición en su familia. Que el Señor Jesucristo les guarde.